Ah, no, no, no. Profe, tiene el micrófono apagado y no te escuchamos nada. Dios santo, y vea, y hablando casi como 12 minutos. Bueno, sí, buenas. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ay, Dios mío. Bueno, suele pasar, ¿sí ve? Sí, Daniela, tranquila que acá también estoy, sino que imagínate casi 10 minutos hablando. Pero bueno, no importa, suele suceder. Esto, bien. Bueno, entonces les mencionaba, mejor dicho, prácticamente no me escucharon nada, ¿cierto? No, profe, no escuchamos nada. Bueno, Daniela, listo, tranquila. Bueno, ahora sí a iniciar. Bueno, esto, bien, entonces en este encuentro vamos a tratar unos temas, dos temas fundamentales, lo que tiene que ver con el tema de la administración, el proceso, los procesos, el tema de el concepto como tal de empresa, las características fundamentales de empresa y unas funciones administrativas las cuales nos permiten poder o nos sirven de apoyo mejor para poder ejecutar mejor una actividad dentro de las empresas. Esta temática, como ya hemos podido, digámoslo así, estudiar y analizar en las anteriores actividades y más en la actividad número 2, en donde se habló, por ejemplo, en este caso de qué es la administración y, y también en las tareas que hemos desarrollado. Bueno, entonces partamos o reiterando el concepto de administración. Nosotros también analizábamos cómo la administración se puede emplear, digámoslo así, en en cualquier área, ¿cierto? Cuando se emplea en cualquier área, fíjese que de una u otra manera el, eh, siempre podemos evidenciar que ya sea en el área agrícola, en el área pecuaria, bueno, en fin, en todas las áreas que nosotros nos desenvolvemos o que el ser humano se desenvuelve, cómo la administración se puede aplicar. Es así como dentro de la historia del ser humano, ¿cierto? Siempre podemos decir que también ese concepto se ha venido transformando. Y podemos decir en ese sentido que actualmente la administración tiene un concepto como lo muestra aquí la presentación, que decimos que es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué cosa? El uso de los recursos. ¿Para qué? Para poder lograr los objetivos de la empresa, ¿cierto? En ese sentido, cuando estamos, digámoslo así, utilizando el término proceso, ¿a qué hacemos referencia? Daniela, para usted, ¿a qué le hace referencia la palabra proceso? Hola, Daniela. Hola, Hola, profe. Daniela. ¿Para usted qué es un proceso? Una serie de acciones Ok, para realizar algo. ok, una serie de acciones, perfecto. ¿Qué dice Norledi? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Para usted qué es un proceso? Para mí, un proceso es como un conjunto de acciones para poder realizar un producto, un trabajo, o sea, para poder concluir en algo.
Perfecto, bueno, muy bien. Gracias, Daniela y Norledi. Efectivamente, un proceso es un conjunto de actividades que se relacionan entre sí para poder lograr un objetivo. Fíjense que este tipo de cosas, cuando uno empieza a tener o plasmar un objetivo, con base a ese objetivo hay varias actividades que debemos realizar para poderlo lograr, ¿ya? Y eso se podemos también convertir en un proceso. Entonces, el proceso, digámoslo así, el proceso de producción. ¿No? El proceso de producción va a una serie de actividades que el objetivo de ese proceso de producción es que producir, elaborar un producto. ¿Ya? Entonces, el proceso sería esas actividades que debemos realizar para, por ejemplo, el alistamiento de los materiales, el alistamiento de la materia prima, la forma como deben hacerlos, o la manera de cómo poder mezclar una materia prima. Bueno, si estamos hablando de pronto de la parte agroindustrial o si estamos hablando de la parte agrícola o pecuaria, bueno, en fin, eso hace que esas actividades tengan un fin, el cual le permite a, a la empresa poder decir, listo, mediante ese proceso estamos realizando esto. Bien, bueno, Marjorie está, creo que está escribiendo, vamos, ahorita retomamos a ver qué fue lo que nos aporta Marjorie. Bueno, en ese sentido, el proceso, como lo dice aquí, o lo muestra la diapositiva, es el proceso, estamos hablando de la parte de administración, dice que es el proceso de planear, de organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos. Cuando hablamos de recursos, yo dentro de, cuando por primera vez yo escuché esta palabra, yo pensé que a toda hora estaban diciendo que eran recursos económicos, ¿no? Pero fíjese que cuando ya empezamos a entrar en esa parte empresarial o en la parte del emprendimiento o en la parte, bueno, operativa de una empresa, miramos que los recursos no solamente son humanos, perdón, no son económicos, sino son financieros, son de materiales, son humanos, son de sistemas, ya, recursos físicos también. Entonces, todo ese tipo de recursos hacen parte de la parte de la administración, que esa administración va ligada a un proceso administrativo, el cual, cierto, que ese proceso, utilizando bien los recursos o ejecutando esos recursos, podemos al finalizar identificar si o evidenciar si efectivamente se cumplieron o no con los objetivos propuestos. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué nos dice Marjorie. Ok, la mano de obra, perfecto. Muy bien, bueno, en segunda instancia tenemos el concepto de empresa. Con base a la administración va también el concepto de empresa. Eh, Usted puede tener una empresa agrícola, una empresa pecuaria, una empresa o un negocio, ¿sí? Un negocio también en la parte agroindustrial. Bueno, en cualquier área, en cualquier sector productivo, el ser humano puede crear una empresa. Pero fíjense que esa empresa, ahí se debe utilizar como tal la administración. Si no se utiliza la administración, que es como miramos anteriormente, que son cómo podemos administrar o cómo podemos planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de esa empresa, pues no podemos cumplir con los objetivos. Bien, entonces, ¿qué concepto podemos, qué definición tiene la empresa? Entonces, Marjorie, porfa, ¿me puede colaborar con la definición? Si está observando bien Ah, buenas noches. o muy pequeño, o muy pequeñito. No, ahí está perfecto. Dice, empresa,
Definición. Se define como una colectividad integrada por uno o varios grupos sociales que unen sus recursos, producción, tierra, mano de obra, tecnología y capital, en un base común para producir bienes o servicios mediante un orden normativo organizado y bien administrado, señalando rangos de autoridad, sistemas de planeación, comunicación, información y control coordinados, con eficiencia, modernidad, productividad, con una existencia relativamente continua en un medio y cuyas actividades se encuentran encaminadas hacia el logro de un fin o misión determinada. Bueno, perfecto. Bueno, este es una definición muy amplia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que acaba de leer la estudiante Marjorie, eh, con base a sus palabras o a las palabras de ustedes, por ejemplo, Norledi, ¿qué significaría empresa? Con sus propias palabras, para ustedes, ¿qué sería empresa? Para mí una empresa es como una forma para generar más recursos o también puede ser una empresa para generar bienes y servicios o ay, no sé, es que no sé cómo explicarme. O sea, Tranquila, una empresa esto puede, ay, Dios mío, una, tranquila, tranquila. es que me da nervios. Una, una empresa es, o sea, es como un grupo, un conjunto o sea, está lo que es lo económico, la forma para trabajarla, a qué se dedica. Como usted dice, por ejemplo, en la parte que yo vivo, uno mira mucho, por ejemplo, yo vivo en el campo. Las fincas son una empresa porque se maneja que la lechería, que el queso, que el ganado que sale. Entonces, hay muchas formas, hay muchos tipos de empresas, mejor dicho. Perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Usted mire que está tocando algo muy interesante y resulta que en primera instancia, por lo que usted me acaba de mencionar, que está viviendo, que vive en la zona rural y que tiene la experiencia de poder digámoslo así, estar en una parte, en un predio, por así decirlo, donde hay tierra, donde hay diferentes, bueno, cosas que en ella habita. eh, Esa parte de que usted menciona de que una finca o que un predio es una empresa, es totalmente cierto, ¿ya? Porque cumple con todo lo que tiene que ver con esta definición, ¿ya? Entonces, yo lo mencionaba y lo compartíamos. Es que el tema el tema de la empresarial no solamente es en la zona urbana, ¿no? También se ve en la zona rural. Y cómo nosotros, desde esa experiencia, si la vemos como una empresa, cómo podemos aportar para que esa empresa sea productiva, para que esa empresa genera buenos recursos. Y mire que, Marjorie, perdón, Norledi, en ese sentido, tiene finca, ¿cierto? ¿Esa finca es de su papá o es de su familia o, De mi papá. ok, ¿qué tiene ahí? ¿Qué Mi produce? papá, mi papá produce lechería y, Perfecto, una finca y ganadera. lo que salga de crías. Ok. ¿Hacen transformación de esa leche o simplemente la venden así No, por litros? simplemente se vende por litros. Ya Pe- es, o sea, acá en la zona es poco común ya la transformación de la leche, por lo que genera más trabajos y pues en sí, pues para la transformación pues necesitan más empleados. Entonces, pues con venderla es más fácil.
Perfecto. Entonces, mire que un claro ejemplo de empresa es la que nos acaba de compartir Norledi, cómo el tema de en un predio rural, en un sitio rural, cómo podemos decir que se puede decir, se puede mencionar o se puede tener relación la parte, el concepto de empresa. Yo tengo un predio en el cual crío ganado, pero resulta que con ese ganado me sostengo, ¿ya? Que con ese ganado, con esas 30 perdón, con esas 5 o 6 vacas lecheras que tengo, es una fuente de ingreso. Bueno, no sé si de pronto tenga más, no le di esto, pero hacen que como familia nos sostengamos. Y claro, si ustedes manejan bien los recursos, porque recuerden que la administración es administrar los recursos, ¿sí o no? Y si lo administran bien, obviamente van a ser más productivos. Bueno, muy bien, gracias por compartir esa experiencia. Muy significativa, nos le di. Muchas gracias. Bien, en ese sentido, las características para que de las empresas dice que son entidades programadas con relativa permanencia, deben contar con una estructura, están orientadas hacia el logro de objetivos y deben utilizar la especialización en sus actividades y no la diversificación. Entonces, mire cómo nosotros cuando tenemos claro el concepto de empresa, regálame un momentico que según parece me va a desconectar el tema. Voy a mirar, a ver, regálame un momentico. Voy a ver si puedo ampliar puedo ampliar la duración de la reunión. ¿Listo? Por eso es que estoy aquí, me ausenté un poquito. Vamos a ver. Listo, ya. Creo que ya, vamos a ver. Ajá. Perfecto, listo, ya. Disculpen, qué pena es que había hecho una programación mal. Bueno, entonces estábamos hablando de las características de la empresa, de cómo poder decir que deben tener o contar con o deben contar con una estructura. Ya, a veces dentro de una empresa, cuando no tenemos en cuenta una estructura, fíjense que podemos estar, no podemos estar incurriendo en una novedad en la cual nos, nos puede evidenciar que estamos desorganizados, ¿no? Entonces, si alguien participó de las anteriores, de los primeros IPAs y de la primera web conferencia, había un ejemplo muy claro en donde hubo una señora que ella todo lo hacía, ¿ya? Que ella era la encargada de mercadeo, que ella era la encargada de comercialización, mejor dicho, era la de todito, pero y ahí había generado una problemática. Resulta que quería expandir más digámoslo así, su producto, quería venderlo a otros lugares, pero eso se requería de reingeniería o de reestructurarse, de organizarse mejor, ¿cierto? Para poder decir, bueno, ¿qué es lo que necesito para poder llegar hasta allá? ¿Sí? Entonces, ese era un claro ejemplo en donde si no tenemos en cuenta de cómo podemos estar bien estructurados en una empresa, pues podríamos estar, digámoslo así, operando no es que no se hagan las cosas, sí se pueden hacer, pero podríamos hacerlo mal o en su defecto se estaría operando no de la mejor manera. Eh, Siempre en una empresa, siempre ustedes deben orientarse a logros, a objetivos, a logro de esos de metas. Entonces, por ejemplo, cómo nosotros podemos decir, si hacemos un buen análisis, decir, por ejemplo, si para tener nuestros ingresos y para poder pagar, hablo del ejemplo de Norledi, de la finca ganadera que tienen.
Entonces, ¿cómo para poder sostener la familia debemos generar, por ejemplo, unos ingresos de 5 millones? Entonces, o 6 millones para poder sostener a mi familia. Entonces, para eso tengo que establecer unos objetivos, en este caso, de cuántos litros de leche debo vender al mes para poder adquirir esos recursos, ¿ya? Y obviamente en ese sentido entrarían también el análisis del pago, por ejemplo, de los costos fijos, de los costos variables, bueno, en fin, y de varios costos de producción que nos permitan poder decir y analizar, bueno, qué es lo que necesitamos para esto y lo que de ahí en adelante podamos lograr, eso es ganancia, ¿ya? Entonces, eso deben ustedes establecerlo muy claro. Como también, por ejemplo, en la parte, bueno, no sé si valga el ejemplo, como nosotros en la parte académica, nosotros podemos estar simulando que yo estoy, si yo estoy estudiando dentro de mi objetivo académico es estudiar, los logros serían pasar todo o aprobar todos los cursos, ¿no? Pero en su efecto, el logro de esos objetivos, pues va a ser el tenerlo presente como una empresa, ¿no? Ya, porque es que eso después, si yo estudio, esto va a ser un gasto al principio, pero más adelante, ya cuando me gradúe, ya puedo generar ganancia. Entonces, todo eso se puede tomar. Como bien, existe el iniciativo. Entonces, qué serie de actividades necesito para poder lograr los objetivos en una empresa? Entonces, debo planear, debo organizar, debo integrar, debo direccionar y debo controlar. ¿Ya? Los fundamentales son el uno, el 2, el 3 y el 4. Bueno, ahí están. Esos son los 4 puntos fundamentales del tema del proceso administrativo. El cómo, o sea, para todas las actividades administrativas, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a dividir el trabajo y en ese cómo se dividirá el trabajo también va la parte de quién y con qué se va a hacer, o sea, con qué personal se va a realizar. Y en el momento de esa planeación y organización, entonces, ¿cómo se debe hacer? Y por último, cuando ya se ejecute, ya es cómo se hizo y hacer una evaluación. En esta temática de de las tareas 3 estamos viendo de lo que es la planeación y la organización, ¿cierto? Los dos primeros puntos. Entonces, estamos profundizando un poco en esos dos primeros procesos, en esos dos puntos que hacen parte del proceso administrativo. ¿Ya? Los hemos estudiado, los hemos analizado y es por eso que dentro del desarrollo de la tarea 3 está esta parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por eso ay, perdón, es por eso que quiero aquí dar a conocer de una vez, bueno, voy a explicar o voy a retomar varios puntos para tener en cuenta para el desarrollo de la actividad 3. ¿Listo? No sin antes mencionarle dos cosas. La primera, eh, las preguntas, por favor, explico y al final voy a generar el espacio, ¿listo? Y la segunda, bueno, sí se ha evidenciado o se evidenció que en la tarea 2 muchos o en una gran mayoría, los estudiantes participaron los últimos, digámoslo así, los últimos 10 días de cerrarse la actividad. Aunque era una actividad individual, pues, eh, pero sí hubo varios estudiantes que no tuvieron en cuenta la rúbrica de evaluación. ¿Ustedes esa rúbrica de evaluación para la tarea 3 la han leído? ¿Quién ha leído la rúbrica de evaluación? Bueno, entonces, esa rúbrica de evaluación, si ustedes
la analizaron. Esa está en la guía de actividades y se muestra, aquí está la rúbrica de evaluación, son los puntos a tener en cuenta por el tutor a la hora de la evaluación. Entonces, por ejemplo, el primer punto que habla la rúbrica de evaluación en la tarea 2, estoy hablando de la tarea 2, era que participaran en el foro y muchos de los estudiantes no lo hicieron. Lo único que hicieron fue eh, entraron al entorno de evaluación y subieron el documento, compartieron el documento ahí para la calificación, no más. Sí, se les valió, sí, obviamente se les recibió, se les evaluó, pero siempre ese primer criterio, lastimosamente, no, pues sacaron cero, ¿no? Entonces, ahí hay que tener claridad. Entonces, con base en eso, ya pasamos a la rúbrica de evaluación de la tarea 3. Esa rúbrica, la tarea 3 ustedes la encuentran ahí en el espacio del foro, en el espacio de la tarea 3. Ahí habla sobre la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Es este documento en el cual me muestra, vuelvo y repito, los criterios de evaluación. Para la tarea 3, pónganle mucha atención. Dice, el primer criterio de evaluación, mírelo aquí dice clarito, participación en el foro. Ustedes ya han leído los mensajes que yo he dejado en el foro acerca del desarrollo de la actividad. Yo sí los he leído, incluso yo he escrito también y he buscado a mis compañeras y eso y no he encontrado respuesta alguna. Bueno, no le di. Para allá vamos, tranquila. Pero listo. Muchas gracias por tener en cuenta. Mire que en el foro de la tarea, primero ustedes van a encontrar el mensaje de nuestra directora del curso, ¿cierto? Dándole la bienvenida a la tarea y un pequeño mensaje vuelvo y repito, de bienvenida. El segundo mensaje es por parte de su tutor, aquí en este tutor, en donde le dice cuáles son los pasos a seguir, ¿ya? Y todos los mensajes que yo les he dado a conocer para motivarlos y para que participen. Y en uno de estos mensajes, aquí ya hay participación de cada uno de los estudiantes, y en uno de los mensajes yo puse o traigo a conocer este mensaje, participación, y aquí es donde me voy a detener un poco para que tengan en cuenta el primer criterio. Dice, saludo cordial, estimados estudiantes. Quiero que recuerden que si van a tener reuniones virtuales, deben compartir en el foro colaborativo las evidencias, enlace de la grabación o imágenes con aportes significativos. Bueno, ¿a qué hago referencia con esto? Entonces, eh, de pronto para que no les suceda las siguientes situaciones. Entonces, resulta que ustedes se contactaron de los 5 estudiantes que son de cada grupo, me contacté con 2 o me contacté con 3. Bueno, listo, con los que sea. De acuerdo con ese contacto, ¿qué hicieron? Entonces, no, reunámonos en una llamada de Teams o una llamada bueno, de Meet o Zoom, bueno, cualquier aplicación o inclusive por una llamada por WhatsApp o en su defecto mensajes por WhatsApp en el grupo de WhatsApp. Bueno, aquí yo por eso les quiero recordar lo siguiente, que si van a tener reuniones virtuales, las deben compartir acá, ¿ya? Bien sea, si tuvieron la reunión, entonces en el enlace de la grabación o las imágenes con aportes significativos. ¿A qué hago referencia a aportes significativos? Entonces, por ejemplo, resulta que Norledi tuvo reunión virtual en su grupo de WhatsApp y empezaron a escribir bueno, a comunicarse, pero resulta que en las comunicaciones o en los mensajes que se enviaban decían, eh, escribía Norledi, ahí envío mi aporte, gracias.
Pero muy bien por Norledi que aportó, que tuvo la iniciativa, pero resulta que otro compañero, entonces Francisco, le dijo a Norledi, ah, muchas gracias. Y, y después se unió Mauricio y le dijo, ok, o una manito, ¿ya? Entonces, ese fue el aporte. Después, a los 2 días, Mauricio subió el aporte y escribió, ahí envió mi aporte. Entonces, claro, nos le di por el afán de dar a este tema, entonces, a esta participación, entonces llegó y compartió esa evidencia en el foro, ¿ya? Yo de una vez les digo una cosa, muchachos, para yo, perdón, para mí como docente, eso no son aportes significativos. Un aporte significativo es cuando el estudiante le dice a los compañeros, listo, apreciados compañeros, este es mi aporte, espero su retroalimentación. O cómo lo complementamos. Mire, yo pienso que podemos complementarlo con esto. ¿Ustedes qué opinan? Entonces resulta que se unió Mauricio y le dijo, sí, Norledi, me parece muy significativo su aporte, pero por favor incluyamos esto por esto, esto y esto. Entonces van creando una interacción significativa la cual permite que el producto vaya mejorando, ¿ya? No es que de pronto se miran la plantilla, entonces son 6 puntos y dicen los primeros 2 puntos para Mauricio, los otros 2 puntos para Norledi y los otros 2 puntos para Francisco. Y listo, colgamos el S, digamos que tuvimos una reunión. No, yo sí quisiera que esto, si van a compartir ese tema, sí lo hagan de esa manera, ¿vale? Esto es para que haya una mejor interacción y para que el producto no se quede así como muy, no sé si utilizar esta palabra es correcta, escueto o así como tan la idea del trabajo colaborativo es que hayan aportes para poder construir mejor este producto. ¿Listo? Entonces sí es importante que lo tengan en cuenta y que ustedes tengan claridad en este tema porque la participación en el foro no es simplemente decir subir alguna cosa y ya. No, en la construcción del trabajo colaborativo sí es importante que se tenga de esa manera. Ah, profe, no tuvimos reuniones virtuales, pero fíjense que estoy evidenciando que en el foro están participando. Entonces, un estudiante realimenta al otro y, o complementa al otro, en donde ahí también eso también es permitido. ¿Ya? Entonces, yo subo mi aporte, realizo mi concepto, el por qué seleccioné este punto, el por qué hice esta definición. Ya de algo como algo como un resumen de lo que yo subo para así mismo poder que nuestros compañeros aporten para que se pueda mejorar el producto. Eso sería como la dinámica, ¿no? Ya que si ustedes simplemente hacen la participación, para mí, si ustedes lo hacen de esa manera, del ejemplo que le estoy poniendo, que simplemente dice, yo, ah, mire, ahí está el aporte, ah, ok, y tal cosa, para mí es un nivel bajo, ¿ya? Para mí es un nivel bajo en donde no veo como una interacción. Dice, el estudiante participa de manera esporádica y sus contribuciones al trabajo final son limitadas. Carecen de significancia o no deja aportes. Bien, entonces mire que eh, eh, esto da mucho el ejemplo que yo estoy, da mucho al ejemplo que yo estoy dando a conocer. Bien, el segundo criterio. El estudiante realiza análisis de la empresa seleccionada, incluyendo su historia, trayectoria, actividad, tamaño y tipo de sociedad, labor, diagnóstico del DOFE y utiliza las normas APA. Bueno, esto es lo que tiene que ver ya con la tarea. Venga, miremos acá.
Recuerden que estamos utilizando esta plantilla y ya vamos a explicarla. Entonces, en ese criterio dice que hay una descripción de la empresa. En el tercer criterio dice que el estudiante elabora la planeación de la empresa seleccionada. El cuarto, la organización, el estudiante debe elaborar la función de la organización de la empresa. Bueno, entonces esos criterios, lo que es el criterio 2 al último criterio, es ya con la empresa que ustedes seleccionan. Entonces, ustedes entendieron la dinámica del desarrollo de la actividad, ¿cierto? ¿Qué debe hacer cada estudiante? Lo primero que debe hacer el estudiante de manera individual, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Sí, Dayana. Buenas noches. Pues según lo que yo entendí, lo primero que hay que hacer es obviamente leer la guía y hacer el aporte en el foro. Ah, perfecto. ¿Y qué aporte? Pues sobre el tema de la creación de la empresa, ¿no? Ok, muy bien. Pues yo Entonces, en realidad, yo le escribí a mis compañeros, pues por correo interno, como 4 veces, pero ninguno responde. Es donde mi pregunta iba. ¿Cómo hace uno para tranquila. hacer un debate en el foro si Ya, los compañeros nunca aparecen? perfecto, listo. Tranquila, Dayana, que ahí ya vamos a tocar ese tema. Pero lo que queremos dejar claro es que yo sé que esto va a quedar en evidencia, está siendo grabada, entonces la voy a compartir en el foro para que los demás estudiantes que no participaron tengan conocimiento de esto y que ojalá la observen. Entonces, lo primero que debe hacer el estudiante es, como usted lo menciona, es no, pues, creación de la empresa como tal no, es simplemente que cada estudiante en el foro proponga una empresa, ya sea de la región, ya sea del lugar donde vive o una empresa que usted consultó por internet y que tenga, mejor dicho, la información suficiente para poder elaborar la plantilla. Bien, no hay ningún problema, ya sea pequeña, mediana o grande. Cualquiera puede servir de cualquier sector. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el estudiante? Entonces, Dayana sube el aporte, yo propongo la empresa Movistar. Entonces, Daniela dice, yo propongo la empresa Claro. Hernán Camilo dice, yo propongo la empresa WOM. Y Marjorie dice, yo propongo la empresa Netflix. ¿Ya? Y Mauricio propone la empresa Coca-Cola. Listo, ahí está el primer aporte. Bien. ¿Qué sigue a continuación? Entonces, se reúnen. Bueno, o utilizan cualquier estrategia para poder seleccionar de esas 5 empresas una sola. Entonces resulta que llegamos a un consenso entre Daniela, Dayana, Hernán, Marjorie y Mauricio que la empresa que vamos a trabajar es la de Netflix. Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué ahí escriben listo? Dejan en evidencia, si vuelvo y repito, si tuvieron la oportunidad de reunirse eh, con las personas que participan en la actividad, ya sea con dos o con tres, entonces dejan la evidencia que tuvieron el enlace a la grabación o bueno, cualquier estrategia que hayan utilizado y dicen listo, el por qué seleccionaron la empresa. Entonces seleccionamos la empresa por esto, porque podemos obtener toda la información que requerimos para la plantilla, porque es una empresa que consideramos que, bueno, toda la justificación posible en un solo párrafo podría ser y listo. Entonces, y con base ya a esa empresa, entonces empiezan a elaborar la plantilla. Esa plantilla, acuérdense que la compartimos en el foro. Vea, y aquí está en el segundo mensaje por parte del tutor. Aquí está, vea, aquí dice plantilla. Esta es la plantilla. ¿Listo? Bueno, entonces ya, si de pronto, espérame, termino aquí y ya toco tocamos la pregunta que nos hizo Dayana. Bien, entonces, una vez empiecen a elaborar la plantilla, yo sí les quiero recomendar lo siguiente. Aquí hay unas, aquí hay unas partes que están en unos colorcitos, ¿sí? Y que sí es importante que ustedes lo quiten a la hora de elaborar el documento. Entonces, por ejemplo, mencione las fortalezas que identificó en la empresa. Entonces usted llega y dice,
Entonces usted empieza a escribir. Las fortalezas que identifiqué es que posicionamiento en el mercado. Listo. Posicionamiento en el mercado. Registro de marca. Bueno, bien. Todas las fortalezas que tiene. Todas las debilidades que tiene la empresa. Pero a la hora de la presentación del documento como tal, se les recomienda o se les exige a los estudiantes que borren esto porque esto ya no tiene nada que ver a la hora de presentar el documento. Entonces dejan solamente ya la solución o lo que ustedes resuelven. Listo, y empiezan. Lo mismo acá. Entonces eliminamos esto y ya. Y así sucesivamente. Todo esto lo borran y ya mencionan acá lo que puedan lo que deben realizar. Bien, esto, otra recomendación, por favor. Yo a ustedes les dejé un material, o espero lo hayan descargado en la tarea 2, pero si no lo han descargado, yo lo voy a volver a compartir lo que tiene que ver con el objetivo, la elaboración o redacción del objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general, recuerden que empieza con un verbo en infinitivo. Solamente un verbo, entonces crear, analizar, identificar, contribuir, ya, un solo verbo. Y aquí debemos decir qué es lo que vamos a hacer, cómo y para qué. Como mínimo esas tres preguntas. Así se redacta un verbo. Este material le sirve de aquí en adelante para que usted elabore cualquier documento. Documento ya sea académico, investigativo, lo que usted considere. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Los objetivos específicos. ¿Cómo elaboro los objetivos específicos? También con un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo. Y aquí son las actividades que debo hacer, en- que debo hacer para lograr el objetivo general. ¿Listo? Entonces, si yo aquí digo que voy a crear una empresa, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos? ¿Qué actividades debo hacer para poder crear esa empresa? ¿Listo? Entonces, analizar presupuesto, identificar quiénes van a ser mis socios, bueno, en fin, ¿ya? Entonces, aquí sí se recomienda que como máximo para este trabajo, 3 objetivos específicos. Máximo. ¿Listo? Con esos 3 serían suficientes. Bien. Entonces ya, bueno, entonces ahora sí vamos a darle respuesta a la pregunta de de la estudiante Dayana. Ella dice, bueno, profe, lo que pasa es que yo, cómo vamos a hacer un trabajo colaborativo si esta es la fecha que no se ha pronunciado ningún otro compañero? ¿Cómo se debe proceder? A quienes me han escrito o quienes se han comunicado conmigo, yo les he dado las siguientes indicaciones. Primero, y lo voy a dejar, entonces, dejar evidencias en el foro colaborativo de la trazabilidad de su gestión, de su gestión realizada. Entonces, Dayana le escribió al correo, creó un grupo de WhatsApp bueno, mejor dicho, les envió hasta señales de humo. Entonces, tome pantallazos de todas esas evidencias y las comparte en el foro. Profe, pero es que yo ya lo he hecho, mire, ya llevo desde un principio, ya llevo 8 días y nada. Bueno, siga dejando esas evidencias. Entonces, usted le escribe a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días, todo eso, ya sea si le ha escrito al correo interno, al correo institucional, todas esas evidencias sirven para que
para que al final, si yo les he dicho a los otros estudiantes, como les mencionaba, que si antes de los 8 días no se reportan, ahí sí podemos estar tomando otra decisión. ¿Listo? Junto conmigo. ¿El por qué? Porque debemos partir de la buena fe de los compañeros, porque cualquier cosa ellos le puede pasar. ¿Listo? Que hayan tenido alguna novedad. Entonces, por ese motivo no participan a tiempo. De pronto temas laborales, temas familiares, lo que sea. Sé que de pronto en última no es una justificación porque ustedes también están sacando el tiempo. El tema es que cada uno de los estudiantes es responsable, ¿cierto? Pues de las actividades a las que se compromete. Esto es como para generar un poquito de compromiso. Yo lo que voy a hacer es tener presente toda la gestión que ustedes realicen. Entonces, aquí ya les sigo dando respuesta a lo que Dayana preguntó. Listo, Dayana, si usted sigue escribiendo, tranquila que en últimas, en el tiempo que yo le estaré mencionando, yo le puedo estar diciendo, listo, proceda a realizar el trabajo individual. ¿Qué pasa si el estudiante resulta que yo le informé a Dayana que quisiera el trabajo individual, pero resulta que el estudiante Pepito Pérez, un compañero de ella, escribió al otro día? No, pues ahí sí ya le toca y obtendrá un puntaje diferente al de Dayana. ¿Listo? Entonces, profe, es que en estos 15 días, ya de momento ya le voy a dar la palabra a Dayana. En estos 15 días resulta que en estos 8 días solamente dos, la misma situación. ¿Listo? Entonces lo tengamos en cuenta. Bueno, Dayana, listo. Cuénteme qué va. Profe, es que yo siento que eso es muy incómodo, puesto que yo siento que uno está como rogándole o atrás de otro compañero que no tiene la intención, sí, que no tiene como la, ¿cómo se le llama eso? O sea, no le interesa, ¿sí? No tiene el interés de estar pendiente de sus trabajos. Me pasó ya en el trabajo de la tarea 2 con el proyecto de vida, que me tocó con los mismos compañeros que casualmente me tocó ahorita en Fundamentos de Administración. Sí, y yo envié correos, mensajes, creé grupo de WhatsApp y solamente una compañera me escribió en el proyecto de vida. En este de fundamentos, no, o sea, respuesta por ningún lado. De hecho, en los correos que yo envío, también lo pongo a usted ahí para que usted se dé cuenta de que yo sí he estado escribiendo y pues usted me respondió un correo. Sin embargo, Bueno, pues sería muy bueno que uno, pues que usted, no sé, revise que pues yo he sido muy constante en el tema de los correos para pues yo poder agilizar mi trabajo porque llega el momento de entregar el trabajo y entonces tiene uno todo pues encima porque hay que claro, tener presente que el trabajo también es un poquito extenso. claro, Dayana, perfecto. Entonces, vamos entonces a replantear el tema, analizarlo un poco mejor y lo voy a hablar con la directora porque inicialmente la directora me dijo eso, ¿listo? Es muy válido lo que usted me está diciendo y yo por eso también retomo algo que dije también. Es como, o sea, ustedes sacan el tiempo, sacan el espacio para poder hacer las cosas a tiempo y a pesar, porque yo también conozco situaciones en donde el estudiante, a pesar de que está trabajando y todo, hace lo posible para que realice ese tema, pero, eh, pero como le manifiesto, fue un lineamiento que me dio la directora, pero que de igual manera lo voy a volver a tocar con ella, porque yo también considero lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, diría que si un estudiante, la actividad cierra, ¿cuándo es? ¿Cuándo es que cierra la actividad, Yana? ¿A quién recuerda? Creo que cierra, no estoy segura si es como dentro de 30 días o menos. Ok, entonces mire, son 30 días que varios de los estudiantes puede decir, o eh, muchos de los estudiantes puede decir, no, es que quedan 30 días. Entonces hay un tema ahí de relax o un tema de confort, como hay tanto tiempo, entonces, ay, no, bien, entonces yo sí considero de mi parte también que sí, que el tratamiento o la calificación, y eso yo también debo tener criterio de evaluación para poder mirar eso.
Entonces, si por ejemplo usted, Dayana, ha participado continuamente y ha estado bien constante con este tema, obviamente su puntaje sería totalmente diferente al de los demás. Y eso he tratado de hacerlo en todos los cursos que yo he manejado. Ya he tenido cursos en donde los han sido trabajos colaborativos y yo he manifestado siempre lo mismo. Entonces resulta que Dayana espera hasta los últimos 8 o 10 días y se vinculó uno, se vincularon dos o tres, pero resulta que Dayana fue muy comprometida, dejó evidencias y por ende en ese punto, en ese criterio de evaluación y en los demás, ella va a tener o va a obtener un puntaje del 100%, mientras que los otros no. ¿Ya? Ese es como algo que también debo dejar claro. Entonces, sí, Dayana, en conclusión, voy a darle a conocer esto a la directora para que ese tiempo se acorte un poquito más y que si ya usted la otra semana o en la siguiente semana no tiene respuesta alguna de los compañeros, entonces ya se le dará el aval para el tema individual, ¿listo? Por favor, sí, porque es que, como le decía, son, digamos, menos de 30 días, pero hay que tener en cuenta que no sé en qué zona están ustedes, pero aquí por Cartagena del Chairá, la energía es una cosa caótica. O sea, la energía se va todo el tiempo, entonces muchas veces esperan a la última semana y pasa que la energía se va hasta 2 o 3 días y queda uno completamente sin poder hacer nada. Bueno, muchas gracias, Dayana, por compartirme este tema, porque esto es una justificación muy clara para darle a conocer a mi directora. Muchas gracias por haberlo mencionado. Norledi, cuénteme. Profe, qué pena, es que a mí se me fue la energía, justamente duré por ahí unos 10 minutos fuera de la clase, porque hasta que no volvió a llegar y el internet no se recuperó. A mí me pasa lo mismo que a Jan. Yo vivo en una zona rural, en un caserío, y acá la energía es cero estable, la señal también. Es muy, muy difícil. Yo me he comunicado con mis compañeras por el Team, he escrito por el foro, y como dice ella, o sea, 8 días es muy poquito tiempo porque el trabajo, pues usted puede dar cuenta, si uno lo quiere hacer bien hecho, para mí es poquito tiempo. Y si uno no, o sea, no encuentra respuesta, y además de eso, pues todos sabemos que tenemos más materias matriculadas, o sea, solamente no es esa materia. Entonces es muy difícil uno, y por ejemplo, en el caso mío no se ha reportado ninguno. Si ninguno se reporta, ¿qué debo hacer yo? No sé si usted ya lo dijo, pero es que como le dije, me desconecté un buen rato de Ok. la clase. Mira, Marjorie, perdón, Norledi. Yo le comentaba a Dayana lo siguiente. Eh, de acuerdo con los lineamientos que me ha dado la directora, ella me dice o me manifestó lo siguiente, eh, que cada estudiante debe dejar evidencia de toda la gestión que realiza para motivar a los estudiantes que participen en el foro, ¿ya? Si ustedes han tenido alguna reunión, ya sea por Teams o por cualquier medio, la dejen en el foro. Eh, ella me decía también, la directora me decía, bueno, si llegado el caso que faltando 10 días no se logre contactar con ninguno, ahí se podía tomar otra decisión. Ya, pero por el momento que tengan en cuenta que no todos de pronto tiene uno siempre parte de la buena fe del estudiante y todo ese tema. Pero, como le decía Dayana, y de igual manera usted lo está manifestando, algunos de los estudiantes muy comprometidos, inclusive con situaciones muy particulares, así como Dayana y como usted, que viven en zonas alejadas, en zonas rurales y que el acceso a la energía es un poco difícil. eh, Esto me da pie para decirle a mi directora, mire directora, es que tengo estas situaciones con algunos estudiantes. Ya ellas, algunos tienen esta problemática en donde no pueden entrar a toda hora, ¿ya? Y por ende se necesita que el desarrollo de la actividad pues sea más,
más efectiva. Y aparte de eso, ustedes dicen, y tienen toda la razón. Sí, claro, es que no solamente fundamentos, nosotros tenemos también otros 3, 4 cursos a los que estamos matriculados y todos debemos responder. Entonces, ¿por qué unos sí estamos respondiendo a tiempo con esas situaciones y algunos otros no? Entonces, esto, vuelvo y repito, me da como el punto de apoyo para decirle a la directora, listo, bajémosle el tiempo. O sea, no lo esperemos hasta los últimos 10 días, esperemos, por ejemplo, que faltando 3 semanas ya esto que inicien, si han participado dos o si ha participado uno, pues darle la posibilidad para que lo presente ya sea individual o los que hayan participado hasta el momento. ¿Listo? Entonces, ese es un compromiso que tengo para con ustedes de hablar con la directora el día de mañana, ¿vale? Listo, Norledi, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, yo creo que por, por ahora dejemos el tema hasta ahí. Agradezco a cada uno de ustedes el estar presente, de estar participando de estos encuentros y sobre todo con uno de los objetivos fundamentales de poder tener claridad sobre el desarrollo de las actividades. Entonces, es importante agradecer también el compromiso de ustedes, el compromiso de estar pendiente de las actividades. Tengan en cuenta que voy a estar presto a cualquier inquietud. Escríbame por los medios habilitados, por Teams, que es como de los medios más eh, habilitados por la universidad. Ah, profe, ¿le puedo escribir al WhatsApp? Sí, tranquilo, en horario de oficina lo pueden hacer con mucho gusto, yo los atenderé, si en el momento no los atenderé, es porque no es porque no quiera. A veces yo acostumbro que estoy de pronto en alguna reunión o haciendo alguna otra actividad y en ciertas ocasiones veo el WhatsApp y les dejo como leído y pues no es porque yo sea mal que mala persona el no contestarle inmediatamente, ¿no? Sino que de pronto es porque en ese momento estoy ocupado. Pero ya cuando estoy de pronto disponible, ya les puedo estar, eh, ya le puedo estar dando respuesta. Sí, señorita Marjorie, ya le voy a compartir. Ella me dice que compartir el link para integrarse al grupo. Aquí le voy a compartir entonces el link. Vamos a ver. Editar, copiar vínculo, listo. Listo, entonces este es el link para vincularse al equipo de trabajo de Fundamentos de Administración. Muchas gracias, apreciados estudiantes. Dios los bendiga, cuídense mucho y disfruten la vida de la mejor manera. Dios los bendiga, hasta luego. Hasta Muchas luego, profe. gracias. Hasta luego, chao. Bueno, hasta luego. Ya acepté a Marjorie y a Yana. Bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego.